Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No importa la hora que sea porque estás escuchando Historia Oculta, el podcast en donde hablamos sobre el lado desconocido de la historia. Y como siempre me acompaña Nagini. ¿Cómo estás, Naguito? Me encuentro bien, gracias. Y ese milagro que te encuentres el día de bien. Siempre me encuentro bien. Yo siempre me encuentro bien. ¿Y te encuentras el día de bien? Me encuentro el día de bien. Y por supuesto, su host, Daniel. Aquí en este episodio voy a terminar de hablar de Hubbard, específicamente ya vamos a entrar un poquito más en la cienciología. Aunque el tema no se termina aquí, voy a hacer un tercer capítulo explicando de cómo está la cienciología actualmente. Sin embargo, este capítulo va a relacionar alienígenas, espionaje, travesías alrededor del mundo en un barco, conspiraciones, castigos inhumanos y muerte. Por favor, dime que este güey todavía le dispara troncos. No le dispara troncos, pero todavía hay mucho mar. Ya veremos. Sí, te lo juro por Dios, por Diosito. Bienvenidos amigos, sean todos ustedes a Historia Oculta, Cienciología, Alienígenas Ancestrales. Antes de empezar les quiero decir que no es necesario que escuchen el capítulo anterior a este para entenderlo. Sin embargo, lo tienen que escuchar porque nos quedó bien cagado y la vida de este güey es una completa joya. Y queremos comer. También creo que esa parte también es importante. Bueno, sin nada más que decir, ya voy a empezar. Cuando el movimiento dianético se apagó, Hubbard fue incapaz de recuperar el ímpetu que le había proporcionado tan meteórico lanzamiento. Además, había entrado en juego una serie de imitadores y competidores. Ahora Hubbard estaba decidido a no cometer los mismos errores con la cienciología. En lo sucesivo, él ejercería un control total. Su palabra era la ley. Él no era solo el fundador, sino que también era la fuente de la cienciología. Y cada declaración suya era sagrada. Hasta entonces, la religión había desempeñado un papel muy limitado o nulo en la vida de Hubbard. Sin embargo, la religión era la respuesta a uno de los problemas de la dianética, y era que la gente no estaba comprometida con ella. La religión resolvía ese problema, aparte obviamente de las ventajas fiscales. La religión proporcionaba una mercancía de la que siempre hay demanda, la salvación. Hubbard desarrolló ingeniosamente la cienciología en una serie de veladas revelaciones, cada una de las cuales prometía mayores capacidades y aumentaba el poder espiritual, o sea, que te daba superpoderes. Así, en 1953, Hubbard constituyó legalmente 3 iglesias distintas, porque si no pega una, pega otra, y si no, su hermana. ¿Estás de acuerdo, Nagi? Claro que sí. Debemos poner una iglesia nosotros. La verdad es que sí, hay muy buenas ventajas fiscales. La iglesia de la ciencia americana fue una, la iglesia de la ingeniería espiritual fue la segunda, y la que finalmente fue la pegadora fue la iglesia de la cienciología. El 18 de febrero de 1954 fundó la iglesia de la cienciología en California, y pronto le seguiría otra en Washington. En 1956 el sueldo que cobraba Hubbard era solo de $500 al mes, pero el año siguiente empezó a ganar en millones. Oye, pero empezó ganando $500 más que yo. Sí, también gana $500 más que yo. ¿Qué digo? Si te vienes a México, $500, ¿cuánto es? 5 por 10,000 pesos. 10,000 pesos. 12,000. Ah, está súper bien. Ya quisiera yo ganar 12,000 pesos. Sí. Bueno, en medio de la fundación de su nueva religión, Hubbard finalmente declaró públicamente a un primer claro, es decir, a una persona que ya estaba curada de todos sus traumas y había alcanzado la iluminación adquiriendo superpoderes. Se trataba de John McMaster, un sudafricano pulcro y rubio que tenía unos 35 años y que era el director del centro de orientación en la sede central de la iglesia, en Saint Hill. Encantador, ascético y elocuente, McMaster había dejado la facultad de medicina para hacerse auditor. Recordemos que los auditores en la cienciología son las personas que analizan a otras personas y que les ayudan a librarse de sus traumas, ya sea de esta vida o de vidas anteriores, porque aquí no solamente estás traumado por tu vida, estás traumado por tus vidas anteriores. O sea, es como un psicólogo. Este güey era el psicólogo, se podría decir. Sí, todos los auditores se pueden ser entendidos como un psicólogo. Sin embargo, no son tan psicólogos porque no tienen estudios algunos y utilizan métodos poco científicos, a pesar de que se llame la cienciología. Ahorita les voy a explicar cuáles métodos usaban. Básicamente les gusta el chismecito. Es correcto, básicamente les gusta el chismecito. Sin embargo, eso no sería suficiente para Hubbard, ya que según él, los gobiernos británicos, estadounidenses y soviéticos estaban interesados en hacerse con el control de los secretos de la cienciología, a fin de utilizarlos con intenciones malignas. Así que Hubbard empezó a buscar un puerto seguro, o sea, un país que él pudiera gobernar. ¿Y como qué país puede gobernar ese güey si le dispara troncos? Ahorita te cuento qué país era. Y obviamente tenía que ser en África. Por lo cual viajó a Rodesia, la república sudafricana que recientemente había declarado su independencia del Reino Unido, y que más tarde se convertiría en Zimbabue. A Hubbard le pareció que Rodesia estaba madura para que él pudiera tomar el poder. Hubbard tenía la fantasía de que en Rodesia sería bien acogido, la población negra le recibiría como un hermano y a la larga se convertiría en su líder, emitiendo pasaportes y su propia moneda.
Hubbard redactó con esmero una constitución para el gobierno que, según él, lograría precisamente eso. Pero no pudo encontrar a nadie que se lo tomara en serio. Lógicamente. Claro. Mientras Hubbard hablaba de sus grandes proyectos para el desarrollo del país, el gobierno recelaba cada vez más de sus motivos y recursos, y a la larga se negó a Hubbard la renovación de su visado. Hubbard volvió a casa con un nuevo plan. Si los gobiernos del mundo se alineaban contra él estaría fuera de su alcance. Entre los cienciólogos empezaron a correr rumores acerca de un proyecto marino clandestino que planeaba su líder. Este empezó a adquirir discretamente una flota de pequeños transatlánticos. Luego desapareció de nuevo. Esta vez se fue a Tánger, la ciudad marroquí situada en el estrecho de Gibraltar, que por entonces era un célebre lugar de reunión de artistas y snobs. Allí inició su investigación sobre el tercer nivel de los Tetan operativos, es decir, su muro de fuego. Los Tetan eran la forma que se denominaba las almas. Eso no se los había dicho, pero pues ya se los dije. Hasta ese entonces decidió que los Tetan tenían 7 niveles. Sin embargo, consideraba que el nivel más difícil de pasar era el tercero, porque ahí se le revelaban a las personas los secretos del universo, así que si la persona no estaba lista, ésta moriría o quedaría loco, de ahí que lo denominara el muro de fuego. Hubbard permaneció solo un mes en Tánger antes de trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria, donde uno de sus seguidores lo encontró profundamente deprimido y rodeado de píldoras de toda clase. Para septiembre de 1967, Hubbard hizo una grabación para sus seguidores explicándoles su ausencia e informándoles de los importantes descubrimientos que había realizado en su investigación sobre el OT3. Cada vez que diga OT3, OT2, OT1 me refiero al nivel de Tetan que era, o sea, tu nivel de alma, ¿ok? Vale. Para que no se me pierda. También señalaba que había dado instrucciones a Mary Sue, la que era su esposa de ese momento, de que averiguara quién estaba detrás de los ataques a la cienciología, que estaban volviendo a los gobiernos en contra de la organización. Este tipo ya para este momento estaba completamente paranoico y fuera de sí. Pues con tanta droga que se metía. Pues sí. Mary Sue había contratado a varios agentes de inteligencia profesionales, esto entre comillas, que habían descubierto una conspiración. Según Hubbard, sus enemigos en este planeta son menos de 12 personas, y que ellos poseían y controlaban cadenas de periódicos y extrañamente también eran directores de todos los grupos de salud mental del mundo. El plan de estos malvados hombres consistía en utilizar la salud mental para dominar al mundo. Sí, tiene mucha imaginación el güey, ¿eh? No, o sea, definitivamente tenía muchísima imaginación. Y en esa grabación hablaba abiertamente por primera vez de lo que sería la Organización del Mar, un grupo de élite que constituiría el núcleo interno más comprometido de la religión, los discípulos de Hubbard, el clero de la cienciología, a los cuales les hacía firmar contratos chiquitititos. Nagi, ¿cuántos años crees que los obligaba a trabajar? 16. No. 18. No. ¿Más? 1.000 millones de años. ¿Y la gente firmaba? Y la gente firmaba porque se obligaba a trabajar por un plazo de 1.000 millones de años, ya que decían que eso solamente era muy poquito si se toma en cuenta que las almas son inmortales. Así, Hubbard con sus 3 barcos transatlánticos y algunos de sus seguidores zarpó a alta mar para librarse de la persecución de los malvados gobiernos que querían los secretos de la cienciología para destruir el universo. La realidad es que Hubbard estaba huyendo de los gobiernos porque el tipo no había pagado impuestos como en 10 años y lo querían entambar. Hubbard, ¿qué pasó? Por eso puso su iglesia, ¿no? Sí, claro, pero pues al final no pagaba impuestos, y aunque pagues menos impuestos siendo una iglesia, tienes que pagar impuestos. Bueno. Así ya se los leí. Hubbard tenía 56 años en el otoño de 1967, cuando zarpó con su joven tripulación. No había destino ni otro propósito más que el de deambular de un lado a otro. Hubbard pasaba la mayor parte del tiempo en el camarote del capitán, el cual estaba equipado con aire acondicionado y rodeado de ventanas para abarcar todas las vistas del océano. Raras veces se bebía en el barco, excepto quizá para entrar en calor durante las heladas noches. Tampoco había drogas, algo muy raro, porque pues este güey era un drogadicto. ¿Pero había alcohol? Sí, pero muy poquito. No importa, él se lo chupaba todo. Sus días eran en gran parte solitarios, los pasaba auditándose a sí mismo y redactando documentos oficiales. Su despacho en la cubierta recibía el nombre de sala de investigación, y en esa sala de investigación se dedicó a perfeccionar todo sobre el E-metro, un dispositivo similar a un detector de mentiras, el cual uno agarra y hablando sobre algún tema del pasado, este detecta si tenía un trauma respecto a ese recuerdo o no. Supuestamente lo detectaba con un medidor basado en una aguja que iba de un lado a otro. Si la aguja se movía es que tenías un trauma con lo que estabas pensando. Si se movía poquito es que el trauma ya era muy poquito, entonces estaba reduciendo. Y si no se movía, pues no tenías trauma, ¿no?
En opinión de Hubbard, el dispositivo operaba justo por debajo del nivel consciente. De algún modo sabía lo que estabas pensando antes que tú mismo. Resultaba misteriosamente convincente todo lo que se registraba en el medidor, y todo esto se consideraba significativo. El secreto estaba en adivinar lo que decía la aguja. A veces la reacción era tan violenta que ésta se movía de un extremo a otro como un limpiaparabrisas, y se podía oír cómo golpeaba de un lado a otro. Hubbard, dime. No iba a decir nada. Hubbard denominaba a esto un golpe de vaivén. A cualquiera que registrara tal reacción se le consideraba psicótico. Se tenía la certeza de que había cometido un crimen en contra de la cienciología. Si aquella persona pertenecía a la Organización del Mar, se le castigaba automáticamente, y bueno, ya les voy a decir en un ratito cuál era este bello castigo. En el barco, No los violaba, ¿verdad? no, digo, pues ya solamente eso faltaba, pero no, él nunca cometió delitos sexuales. Eso sí, no. En el barco, a Hubbard se empezó a obsesionar con las teorías de las vidas pasadas, y según él, gracias a esto, empezó a recordar muchas de sus propias existencias anteriores, lo que el E-Metro obviamente convalidaba. Afirmaba que había sido contemporáneo de Maquiavelo, y todavía se sentía muy molesto porque el autor del Príncipe le robó la frase «el fin justifica los medios», a pesar de que Maquiavelo jamás dijo dicha frase. Hubbard contaba historias acerca de que había conducido un coche de carreras en la civilización extraterrestre de Markab hacía millones de años. O sea, esto había pasado hace millones de años. ¿Markat se supone que era otro planeta? Markab era otro planeta y otra civilización alienígena que vivió hace millones de años. Ok. Y él obviamente, pues, estaba ahí, ¿no? Sí, pues era bien chingón. Sí, el güey era una verga, la neta. Y ahorita les voy a hablar de cómo él es el elegido, cómo llegó a esa creencia. Llegó a creer que en algunas de sus vidas pasadas en este planeta había enterrado tesoros en varios emplazamientos, de modo que organizó una expedición para desenterrar sus antiguas riquezas. Esta misión la denominó la misión en el tiempo, y eligió un pequeño equipo para llevarla a cabo. Como deseaba mantener la misión en secreto, hizo construir 2 grandes balsas con las que se podía remar hasta la orilla al amparo de la oscuridad, y luego arrastrarlas por la playa hasta inmediaciones del lugar donde él supuestamente había enterrado su tesoro. Luego, cuando no encontraban los tesoros, Hubbard decía que probablemente algún gobierno, algún rival de su vida pasada lo había robado, o que simplemente el mar se lo había llevado. Pinche gobierno puto. La neta, sí, cómo le hacían groserías a Hubbard, ¿verdad? Se pasaban de lanza. Eran bien groserísimos para con Hubbard. Claro que sí, claro que sí. Cuando estaban por Córcega, Hubbard reunió a los miembros de su tripulación y les hizo una nueva revelación. Cerca de allí, en el norte de Córcega, les dijo que había una estación espacial subterránea. Incluso les proporcionó las coordenadas. En ella había una entrada secreta que se abría mediante la impronta de la palma de la mano en la cerradura, pero solo funcionaba con la mano de una persona. Y aquí ustedes estarán preguntando, ¿quién era el elegido? ¿De quién podría ser la mano que abre la estación espacial subterránea que revolucionaría todo el mundo? No, la verdad no estaba pensando eso. Estaba pensando, este güey se quedó viajado. Puede ya no que, necesita drogas. puede que también se haya quedado en el viaje, pero Nagy, tienes toda la razón, era Hubbard. Era Hubbard. Según él, cuando posara la mano sobre la pared de roca, ésta se abriría, revelando una inmensa caverna que albergaba una nave nodriza y cientos de naves más pequeñas, todas ellas abastecidas de combustibles y listas para despegar. Sin embargo, la estación espacial jamás llegó a descubrirse. Chale, es que la escondieron muy bien. Yo creo que sí. Creo que su memoria no era tan buena como él decía, ¿no crees? Yo digo que nadie le quiso creer a este genio. Pues, güey, tenía un chingo de seguidores. Pero cabrón, Pero güey. pues nadie fue a buscar la base. No, sí fueron, claro que fueron. Pero Nomás es que no la encontraron. la escondió muy chingón. Sí, y aparte era subterránea, igual y tenían que cavar. Ándale. Uh-huh. Las expectaciones que rodeaban la revelación del nivel OT3 eran intensas, de modo que cuando en marzo de 1968 Hubbard finalmente la compartió con un escogido grupo de miembros de la Organización del Mar, esto causó un gran revuelo. Hubbard lo hizo en una conferencia realizada a bordo del barco. Dijo que en su investigación del nivel OT3 había descubierto 2 incidentes que impedían ser libres a los Tetan. El incidente número 1 era una especie de jardín del Edén caído en desgracia que había existido hace 4.000 billones de años, que es cuando Hubbard databa el origen del universo. Antes del incidente 1, los Tetan se hallaban en un estado puro, divino, cuando de repente se produjo un fuerte chasquido y una inundación de luz, o sea, el tipo leyó el Génesis de la Biblia. De la luz apareció un carro jalado por un querubín tocando una trompeta, y luego oscuridad. Este incidente marcó el momento en que los Tetan se desvincularon de su original condición estática y se creó el universo físico de la materia, la energía, el espacio y el tiempo.
En este proceso perdieron la conciencia de su inmortalidad. Y ahorita te cuento el incidente 2 porque voy a beber agua. O sea, este güey copió la Biblia, le hizo un copy-paste, cortó algunas cosas y le agregó otras, básicamente. Es correcto. Hay que hacer eso también, güey. La neta sí, creo Dices que ganó millones, ¿no? que miles de millones, güey. Miles de millones. Ahí está. ¿Hay iglesia de Maradona aquí en México? No, no hay iglesia de Maradona en México. ¿Argentinos quieren poner alguna? Aquí les hacemos el paro. Simón. Digo, yo soy abogado, puedo ayudarles con esos temas. Me especializo en el derecho fiscal, así que igual y sí les puedo echar la mano. Sí, hay que poner iglesia. Es correcto. Bueno, Nagi, ¿en qué me quedé? Sí, el incidente número 2. Este es fundamental para toda la cienciología, ya que de aquí se parte como su panteón de dioses. Esto ocurrió hace 75 millones de años en la Confederación Galáctica, que estaba compuesta de 76 planetas y 26 estrellas. Creo que de ahí salió Stitch. Yo creo que sí. Cuando un tiránico señor feudal llamado Zenu fue elegido para gobernar la Confederación Galáctica. Zenu había sido escogido por una especie de senado galáctico denominado oficiales leales, pero estos se dieron cuenta de que su líder era malvado y decidieron echarlo. No obstante, Zenu no soltaría el poder tan fácil. Aprovechó los últimos momentos que estuvo en el cargo para acabar de fastidiarlo todo. Zenu y unos cuantos conspiradores malvados, sobre todo los conspiradores malvados, ¿eran psiquiatras? Güey, eso ya es Star Wars. Güey, yo estaba pensando exactamente lo mismo. La cosa es que Star Wars salió después, cabrón. Ahí George Lucas se rifó. Yo creo que sí, ¿eh? George Lucas debe haber estado metido en este pedo, porque neta es igualito Star Wars. Bueno, ¿qué me quedé? Bueno, Zenu y unos cuantos conspiradores malvados, sobre todo psiquiatras, dieron información falsa a la población para traerla a lugares donde sus tropas pudieran destruirlas. Uno de los mecanismos que utilizaron para traerlos fue decirle a la gente que tenían que ir a dichos lugares, debido a una investigación relacionada con... ¿Con qué crees, Nagui? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Suena lógico. De modo que la gente acudió y las tropas los masacraron. El método preferido para matar a la gente era clavarle una aguja en un pulmón, paralizando al tétan con una inyección de alcohol congelado y glicol. Una vez congelados, los cuerpos se embalaban en cajas y se cargaban en unos aviones espaciales parecidos a los aviones que conocemos hoy en día. De ese modo, miles de millones de tétan fueron transportados a Tijiak, el planeta que hoy llamamos Tierra, donde se les arrojó al interior de volcanes y luego se les hizo estallar con bombas de hidrógeno. Sí. ¿Fue el Popo? No, quién sabe, igual y fue Pompeya. Ah, chance. Sin embargo, los tétans son inmortales. Liberados de sus encarnaciones corpóreas, flotaron arrastrándose por los potentes vientos generados por la explosión. Luego se vieron atrapados en una cinta electrónica y colocados frente a una supercolosal película en 3D. Ah, perro, en esa época era buena tecnología. Sí, había 3D y pues estos güeyes estuvieron 36 días viendo una película en 3D. Chance ya era el Señor de los Anillos. A lo largo de estos días fueron sometidos a una serie de imágenes denominadas implantes R6. Esas imágenes contenían a Dios, al diablo, ángeles, ciencia, ficción, teatros, helicópteros y muchas cosas más. Básicamente todo lo que existe hoy en el mundo lo vieron ellos en los implantes R6. ¿En solo 36 horas? En solo 36 horas. ¿Vieron todo lo que hay? ¿Sí? Oh, yo creo que estaban por 8. Puede ser que sí o por 16, ¿no? Sí. Ojalá que haya tenido buenos FPS. El implante incluía todas las religiones del mundo, obviamente. Sin embargo, Zenu no tuvo mucho tiempo para regodearse de su victoria. Quedaban algunos oficiales leales dispersos por la galaxia, hubo una guerra civil, y al cabo de un año los oficiales leales habían capturado a Zenu, y lo encerraron en una jaula electrificada debajo de una montaña, haciendo imposible su escape. Como Tijiak era un vertedero para los Tetan, pasó a conocerse como el planeta prisión. La Confederación Galáctica desafortunadamente abandonó la zona, aunque con el paso de los milenios han aparecido varios invasores, pero dejaron allí a aquellos Tetan flotando libremente. Ellos son las almas de las personas que llevan muertas 75 millones de años. Se apegan a los vivos porque ya no tienen libre albedrío. Puede haber millones de ellos dentro del cuerpo de una sola persona. ¿Cómo ves? ¿Está cañón? O sea que se me puede aparecer Yoda. Sí, se te puede aparecer Yoda y poseerte. Él y millones de Sith. Emocionante sería eso. Mucho, muy.
Así es que la auditoría para los cienciólogos de los niveles OT3 y superiores se centraría ahora en la eliminación de los tetan corporales, o sea, de las almas invasoras que también generan traumas y que interfieren en el camino del progreso espiritual. Estaba en juego algo más que la salvación individual. Hubbard decía que el planeta prisión había sido civilizado muchas veces en el pasado, pero siempre había llegado al mismo final, la aniquilación total. Aparte de esto, Hubbard aprovechó para darle una finalidad a la cienciología: salvar a la humanidad de su infinito ciclo de autodestrucción. Ese güey es mi héroe. Sí, está bien chingón esto, ¿eh? Obviamente, Hubbard nunca explicó cómo había adquirido esas revelaciones. Yo tampoco hubiera sabido cómo explicar cómo había adquirido esas revelaciones, ¿verdad? Solo pasó, güey. Sí, o sea, estaba en el dentista, güey, y se le pasó la mano con el gas anestésico y ya, güey, pasó. Y estuve ahí 36 horas. 36 días, güey, viendo un implante R6 y una película en 3D que contenía el pasado, futuro y presente. Los años transcurridos en el mar serían claves para el futuro de la cienciología. Aunque Hubbard todavía estaba inventando la doctrina, cada una de sus decisiones y de sus actos pasarían a formar parte de la tradición de la cienciología, como algo para emular. Por ejemplo, el hecho de fumar, que todavía hoy constituye un rasgo de la cultura de la iglesia en los niveles superiores. O sea, si no fumas, no eres ¿No eres como pura. el papa del cienciólogo? Ajá, exacto. Tienes que fumar para tener un alma pura, pues. ¿Cualquier cosa puedo fumar? No, o cigarro. sea, si fumo piedra es un nivel más alto que si fumo marihuana. Probablemente este güey fumaba piedra, güey. O sea, seguramente. Debido a la forma de ver el mundo de Hubbard, comenzó a surgir la sospecha que debía de haber algo muy peligroso en la cienciología. Uno a uno todos los puertos empezaron a rechazar la flota. En julio de 1968, Inglaterra prohibió que los cienciólogos extranjeros entraran en el país para estudiar y declaró a Hubbard como una persona non grata. Sí, yo también lo haría. Si veo que alguien sigue a ese güey todo pirado, tampoco lo dejo entrar a mi país. Es que, güey, imagínate cómo necesitas estar desesperado de creer en algo para creer en esto, güey. Pero bueno. A Hubbard se le empezaron a subir los humos y empezó a castigar a la gente del barco, arrojándolos por la borda para luego rescatarlos. O sea, para decirle, soy tu salvador, ¿ves, güey? No, pues los castigaba, güey. Así era su forma de castigo, güey. La cagabas, te aventábamos al pinche mar. O sea, sí, pero después los rescataba. Podía decir, soy tu salvador, sin mí no eres nada. Es posible, aunque también serías el culpable de que casi muera, ¿no? Pero lo salvó, güey, al final. Estás bien pendejo. Hubbard volcaba cada vez más su ira en los niños, ya que decía que los niños son en realidad adultos en cuerpos pequeños, e igualmente son responsables y conscientes de su comportamiento. Un ejemplo, escucha esta mamada, es el de una niña sordomuda que encerraron en las bodegas durante una semana porque Hubbard pensó que eso la podría curar de su sordera. ¿Funcionó? No. El 8 de diciembre de 1968, Hubbard se inventó un nuevo enemigo, una organización a la que él llamaría SMERSH. ¿Y qué es eso? El 8 de diciembre de 1968, Hubbard se inventó un nuevo enemigo, una organización a la que él llamaba SMERSH, un nombre sacado de las novelas de James Bond. Hubbard la describe como un gobierno oculto que aspiraba a dominar el mundo. ¿Cómo ves? Pues eso es normal porque todo el mundo saca algo así. Sí, bueno, pero esto lo sacó de James Bond. A fin de poder desviar dinero a las cuentas personales de Hubbard, se crearon una serie de organizaciones tapadera, entre otras la denominada Fundación para la Investigación Religiosa, que se constituyó legalmente en Liberia. A mediados de la década de 1970, solo dicha fundación tenía una cuenta en Suiza con más de $300 millones. Ay, me preste uno. Sí, y por eso mismo empezaron a generarse más pedos. Mientras uno de los barcos estaba en Portugal, llegó la noticia de que el gobierno francés iba a procesar a la Iglesia de la Cienciología por fraude, con Hubbard acusado de conspiración. Finalmente, este sería condenado in absentia y sentenciado a 4 años de cárcel. Pero bueno, eso fue después. Al enterarse de eso, Hubbard cogió un avión a Nueva York. Durante 10 meses, Hubbard permaneció oculto en Queens y empezó a planear otro modo de destruir a SMERSH. El plan era el siguiente: infiltrarse en todos los gobiernos del mundo. Fácil. Sí. El 20 de abril de 1973, Hubbard escribió una orden secreta bajo el nombre de Programa Blancanieves u Operación Blancanieves, donde señalaba la existencia de una peligrosa tendencia en la reducción gradual de números de países disponibles para la cienciología.
Culpaba de ellos a los gobiernos estadounidenses y británicos, los cuales decía estaban difundiendo falsas acusaciones contra la Iglesia. Fake news, como diría Trump. Proponía inundar a los países que se habían vuelto contra la Iglesia con una enorme campaña de litigios con el objetivo de borrar archivos difamatorios y dejar a Hubbard y a sus barcos libres para frecuentar todos los puertos y naciones occidentales sin amenaza. En ausencia de Hubbard, Mary Sue, la que era entonces su esposa, ejercía un control cada vez mayor de las operaciones de la Iglesia. Hubbard ya la había nombrado jefa de la oficina del Guardián, una unidad especial con un amplio mandato para proteger la religión. Entre sus diversos deberes, la oficina funcionaba como una agencia de inteligencia, recabando información sobre voces críticas y agencias gubernamentales de todo el mundo, generando pleitos para intimidar a los oponentes y librando una incansable campaña contra los profesionales de la salud mental. Bueno, ustedes se han dado cuenta que la salud mental, Hubbard tiene un pedo con ellos. No, hombre, se veía que estaba re bien. Aparte de que él era inestable mentalmente, como hemos estado viendo, la salud mental, los psicólogos y psiquiatras se la pasaban diciendo que Hubbard era un imbécil y que no sabía de lo que estaba hablando. Creo que cualquiera con 2 dedos de frente lo diría. Pero los que principalmente le pegaban eran la parte de la salud mental, por eso tenía tanto odio hacia ellos. Bueno, a esta oficina fue la que Hubbard asignó la tarea de llevar a cabo el programa Blancanieves, bajo la dirección de Mary Sue. Esta se infiltró en entidades gubernamentales del mundo entero, buscando archivos condenatorios sobre la Iglesia. Durante los años siguientes se colocó de manera encubierta a nada menos que 5.000 cienciólogos en 136 agencias gubernamentales de todo el mundo. Así, por ejemplo, el proyecto Gruñón tenía como ámbito de acción Alemania, donde se encargó a la oficina del Guardián que se infiltrara en la Interpol, así como en la policía y las autoridades de inmigración alemanas. Además, había un plan para acusar a los críticos alemanes de la Iglesia de cometer genocidio, güey. El proyecto Dormilón consistía en limpiar los archivos de Austria. Aguanta, ¿los nombres son por lo de Blancanieves? Por los 7 enanos de Blancanieves. Feliz hacía lo propio en Dinamarca, Tímido en Bélgica, etc. También estaban los proyectos Espejo, Manzana, Reflejo, etc. Todo ello inspirado, obviamente, en elementos del cuento. Los proyectos Bruja y Madrastra apuntaban ambos al Reino Unido, la fuente de los problemas de inmigración de la cienciología. El proyecto Cazador era Estados Unidos, donde los cienciólogos se infiltraron en los departamentos de Hacienda, Justicia, Tesoro y Trabajo, en la Comisión Federal del Comercio, en la Administración de Lucha de Antidroga, además de las embajadas y consulados extranjeros, también estuvieron infiltrados en las empresas más grandes del mundo y en las entidades privadas. Nada en toda la historia de Estados Unidos puede compararse a la magnitud de espionaje nacional de la Operación Blancanieves. O sea, al final sí acabó siendo muy cabrón. O sea, esta es la... O sea, ni los rusos espiaron como espió este güey. O sea, así de cabrón estuvo, güey. En septiembre de 1973, al saber que finalmente no iba a ser extraditado a Francia, Hubbard volvió a Portugal, donde un barco lo estaba esperando. Se divirtió haciendo varias expediciones fotográficas por Portugal, con sus mensajeros como porteadores. Luego, en diciembre, el barco levó anclas y puso rumbo al clima más cálido de las Canarias. Un día en Tenerife, Hubbard decidió sacar su motocicleta Harley Davidson para dar una vuelta por las tortuosas carreteras de la montaña de la isla. A varios kilómetros de distancia, en medio de un exuberante paisaje volcánico, la Harley patinó sobre una mancha de aceite y se estrelló. Hubbard se rompió un brazo y varias costillas. De algún modo logró enderezar la moto y regresar al barco. Algunos miembros de la Organización del Mar mencionan el accidente de moto como el momento en que la cienciología cambió de rumbo y empezó a navegar hacia un horizonte más oscuro. Con ese acontecimiento, Hubbard dijo: "A la verga el mar, me regreso a los United". Así, se asentó en Florida en una comunidad frecuentada por jubilados de nombre Clearwater. Clearwater se convertiría en la base terrestre de la Iglesia de la Cienciología, la Flag Land Base. Los cienciólogos la llamarían simplemente Flag. Nagi, aviéntate un chiste. El chiste de hoy, ¿por quién es patrocinado, Nagi, por cierto? Ahora sí les fallo porque nadie quiso patrocinarme, entonces no traemos chiste hoy. Lo siento, amigos. No, creo que ya conté el del delfín. Ah, sí, entonces no traigo más. Pinche Alex, tu único trabajo es investigar un puto chiste. Bueno, amigos, ya saben, ahora los chistes van a ser patrocinados. Entonces, si tú quieres que te mencionemos en un chiste, haznoslo saber. Está barato, solamente te cuesta $100,000 el chiste. Bueno, mientras este señorito estaba en alta mar, los cienciólogos en tierra no se quedaron de brazos cruzados, sino que estuvieron echando sus raíces en Hollywood.
A finales de la década de 1960, la iglesia creó su primer centro de celebridades, situado justamente en Hollywood. No resulta sorprendente, pues que Hubbard contratara como ayudante personal a Richard DeMille, hijo del legendario productor y director del cine Cecil B. DeMille, que había creado Paramount Pictures. Fuera de las iglesias y misiones de la cienciología se colocaron carteles con rostros de estrellas de la televisión y del cine que rezaban: "Yo soy cienciólogo, entra y descubre por qué". Jerry Seinfeld, el creador de Seinfeld, esta serie de televisión humorística chistosísima, hizo un curso de comunicación que todavía hoy considera que le ayudó en su carrera como humorista, güey. Elvis Presley compró varios libros, así como algunos servicios de los que nunca echó beneficio. A las personas que entraban les decía que aprenderían a levitar, a viajar por el tiempo, a controlar los pensamientos de otras personas y a tener un dominio total sobre el universo mental. Sin embargo, cuando un preclaro, o sea, una persona que no ha alcanzado el despertar espiritual, expresa una crítica a la cienciología o manifiesta un deseo de dejar la iglesia, la respuesta del auditor es descubrir los delitos que esta persona ha cometido contra la cienciología. O sea, como que lo despierta. Haz de cuenta que si tú empiezas a criticar la cienciología, obviamente esto es porque tú cometiste un delito contra ella y que ellos van a averiguar qué delito cometiste. Te van a curar. Es correcto. Hubbard explicaba que la única razón por la que una persona querría dejar la cienciología es porque ha cometido un delito grave contra el grupo. Para salvar al preclaro de sus propios pensamientos autodestructivos, se utiliza el emetro, en lo que se denomina una comprobación de seguridad a fin de sondear otros pensamientos o acciones. Para casos extremos, Hubbard desarrolló lo que él llamaba la lista de confesión de Johannesburgo, entre cuyas preguntas se incluían: ¿alguna vez has robado algo? ¿Alguna vez has chantajeado a alguien? ¿O alguna vez has estado implicado en un aborto? Perdón. Eso se lo preguntaba, supongo, a las mujeres que... a las mujeres, ¿no? O no le voy a preguntar a un feto. Pues no sé, güey. Igual y al papá también. Pudo haber sido una decisión de los dos de abortar. Ok, sí. Uh-huh. Regresando a Hollywood, el centro de celebridades estaba dirigido por Spanky Taylor. Spanky era el apodo de Silvia, entonces su nombre era Sylvia Taylor. De su época en el colegio... Era su apodo de su época en el colegio, perdón. Pero a la gente le resultaba tan cagado que no pudo librarse de él. Era hija de unos trabajadores mexas nacionalizados en Estados Unidos y establecidos en San José, California. Cuando tenía 14 años, se hizo fan de un grupo de música local especializado en versiones llamado People. O sea, era de covers, pues. Del que formaban parte varios cienciólogos. Empezó a ayudar en el grupo en la promoción de sus conciertos y al poco tiempo estaba trabajando con algunos de los grandes grupos que surgieron en el área de la Bahía de San Francisco, como Creedence Clearwater Revival. Qué buena banda, güey, la neta. Qué buena banda. La cienciología era solo una expresión más de la agitación política y cultural de la época. Incluso algunos miembros de The Grateful Dead se sintieron atraídos hacia ella, puesto que prometía experiencias místicas sin necesidad de drogarse. Debido a su experiencia en la promoción musical, la destinaron al centro de celebridades. El lugar era un constante hervidero de actividad. Estampaban camisetas, hacían debates, leían poesía y a ella eso le gustaba. Pronto hubo un famoso que adquirió un papel preponderante. No creo que lo hayas escuchado nunca, Nadia. ¿Quién? John Travolta. No me suena. No, ¿verdad? Creo que sale en uno de Vitacilina, ¿no? Sí, creo que sí, Vitacilina. Ay, me pica la colita. Bueno, Travolta estaba en México rodando su primer filme, La lluvia del diablo, una película de terror barata. Allí se hizo amigo de una señorita de nombre Joan Prather, una joven y prometedora actriz y bailarina que era uno de los pocos miembros del reparto de su misma edad. Prather le dio un ejemplar de la Dianética, y le ayudó a sus episodios de depresión e insomnio. Prather también le aconsejó a Travolta que utilizara algunos de los procesos básicos de la cienciología. Según Travolta, gracias a esto pudo tener un viaje astral. Cuando volvió a Los Ángeles, Travolta inició el curso de cienciólogo cualificado en el centro de celebridades junto a unos 150 estudiantes más. Un día confesó a la profesora Sandy Kent que estaba a punto de hacer una audición para un programa de televisión titulado Welcome Back, Kotter. Después de pasar lista, Kent indicó a todo el mundo que apuntara sus cabezas en dirección a los estudios de este programa de televisión y comunicaran telepáticamente al instructor: «Queremos a John Travolta para el papel». En la siguiente reunión, Travolta reveló que le habían dado el papel de Vinnie Barbarino, que pronto le haría famoso. Según el propio Travolta, diría que su carrera despegó de inmediato y que le debe todo a la cienciología. Travolta después introdujo a varios actores a la cienciología, entre ellos Forest Whitaker, Tom Berenger y Patrick Swayze.
Fiebre de sábado por la noche se estrenó en el Teatro Chino Grousman de Hollywood en el mes de diciembre. Travolta había pasado 5 meses entrenándose antes de rodar la película, corría 3 kilómetros diario y bailaba 3 horas cada noche. Supo reconocer la oportunidad que representaba el filme y realizó una interpretación singular y electrizante, pero cuando recorrió la alfombra roja bajo una lluvia de flashes parecía aturdido. Tenía 23 años, se había convertido en una estrella internacional, era el cienciólogo más famoso del mundo después del propio Hubbard. A pesar de su triunfo, Travolta parecía estar deprimido y reservado. Durante la filmación de la película, su novia había muerto en sus brazos. Ella era 20 años mayor que él y la cienciología lo ayudó a salir de esa. ¿Es neta? ¿Sí? Sí. Es muy neta. Y si ustedes se preguntan si estaba deprimido, ¿quién sabe por qué? Pues, ¿qué te digo? En 1980, Hubbard terminó de escribir su monumental obra de 1000 páginas Campo de batalla, la Tierra, que Mitt Romney, un senador de Estados Unidos, calificaría como su novela favorita. Hubbard esperaba ver el libro convertido en una gran película, de modo que el director ejecutivo de la iglesia habló con Travolta para que la produjera y la protagonizara. A Travolta le entusiasmó la idea, pero la película nunca salió, ya que el mismo año Hubbard se tuvo que esconder del ojo público perseguido por 48 pleitos legales, entre los cuales se encontraba la Operación Blancanieves, que había sido descubierta. ¿Cómo es que lo descubrieron? Pues el FBI se puso verga. Bueno. Y saquearon todo, o sea, al mismo tiempo, ¿te acuerdas como en el capítulo de los Templarios? Que el rey Felipe el Hermoso al mismo tiempo dijo, cierren todos los lugares, todos los templos de los templarios, valga la redundancia, sí. Y hacemos un golpe perfectamente orquestado Igual para aquí. que nadie pueda escapar. Así le hizo el FBI con todas las iglesias de la cienciología en el país. Bueno, amigos, aquí les voy a empezar a hablar de otro actor fundamental en la novela de la cienciología, David Miscavige. David había pasado sus primeros años en New Jersey, en uno de los numerosos barrios residenciales construidos después de la Segunda Guerra Mundial. Él y su hermano mayor Ronnie jugaban al fútbol americano en una liga infantil. A pesar de su condición atlética, David se veía mermado por su reducida estatura y por padecer fuertes ataques de asma que le obligaban a realizar frecuentes desplazamientos a la sala de urgencia. Su padre, Ron, hay mucho Ron en estos... Pues es que son los familia, ¿no? No, pues este es el padre de David Miscavige, Ron Miscavige. Bueno, este Ron era vendedor en distintos momentos de batería de cocina, porcelana, seguros y cosméticos. Fue el primero de la familia que se sintió atraído por el trabajo de Hubbard. Frustrado por la ineficacia del tratamiento que daban a su hijo para el asma, Ron llevó a David a un consejero dianético. Y según el propio David, experimentó un milagro y como resultado decidió dedicar su vida a la religión. Pero lo cierto es que seguía padeciendo asma y su enfermedad era el núcleo del drama familiar. Pronto Ron, su esposa Loretta y sus 4 hijos estaban sometidos a auditorías. En 1972 la familia se trasladó a Inglaterra para asistir a cursos avanzados en la sede central global de la iglesia. A la edad de 12 años, David se convirtió en uno de los auditores más jóvenes en toda la historia de la iglesia. Lo llamaban el niño prodigio. Al año siguiente, en el mes de junio, Ron y Loretta tuvieron que volver a Estados Unidos durante un par de semanas. Y obviamente necesitaban que alguien le cuidara a los chamacos, ¿no? ¿Los puedo dejar ahí? Eso sí, pues digo, es Inglaterra. Tampoco es como que estés en México. El elegido para esta misión fue Irving Scott, cuya esposa también padecía asma. La familia quiso asegurarse de que Scott sabía qué hacer en caso de sufrir un ataque de asma, así que les dijo que a huevo que sabía, pues que su esposa tenía asma. Entonces la familia le advirtió que no tocara a David cuando estaba teniendo un ataque de asma, porque se ponía violento y se lo podría madrear. Una y otra vez los miembros de la familia recargaron que David les había pegado durante algunos de sus ataques, entonces que no lo tocara. La primera noche, Scott recuerda que oyó un grito alrededor de la 1 de la mañana. Se levantó de un salto y encendió la luz. David estaba inclinado en la cama apoyado sobre un brazo. Tenía el rostro azulado y los ojos blancos. Scott nunca había visto nada parecido. Empezó a tocarle, pero retrocedió, porque se acordó que se lo iba a madrear. Inició un método de asistencia de la cienciología. Le dijo: «Ya está, David, vuelve a presente». Repitió la orden 2 veces. David parpadeó y luego se sacudió, recuperando la conciencia. Todavía estaba desorientado, de modo que Scott realizó otro ejercicio de la cienciología denominado situacional. Mira esa pared, mira esa cama. Poco a poco, David empezó a centrarse. Por la mañana, David no recordaba nada de lo sucedido durante la noche. Cuando se disponía a bañarse, Scott se quedó perplejo. Nunca había visto un pene de ese tamaño. No es cierto. Nunca había visto a un muchacho de 13 años con tal musculatura. Mientras David estaba en la ducha, Scott echó un vistazo a la medicación que tenía en su mesita de noche.
Recuerda que había 2 botellas y 2 inhaladores. Uno de los inhaladores se vendía sin receta, pero todo lo demás eran esteroides. En realidad, los medicamentos para el asma suelen contener corticoesteroides, que no tienen el mismo efecto que los esteroides anabolizantes que emplean los levantadores de pesas y los atletas. Sin embargo, los corticoesteroides sí pueden impedir el crecimiento, y Miscavige los tomaba y pues eso contribuyó a que estaba mamadísimo a los 13 años Pero chaparrito. y estaba enano. Ajá. Sorprendido, Scott pidió el archivo del preclaro David, ya que no era normal que un niño de 13 años estuviera tomando putos esteroides. Bueno, esto debía incluir un registro de una auditoría que había tenido este David. Sin embargo, le respondieron que David nunca había sido auditado. Scott nunca había escuchado algo así. Entonces después David admitió que pues nunca había auditado a nadie y que de hecho ni siquiera se había auditado a sí mismo. Y le dijo que la auditoría era para débiles. En cualquier caso, solía decir que él ya era claro desde una vida pasada. Scott escribió un informe de conocimiento y le dijeron: deja de estar chingando, el niño es un puto genio y es un claro desde la vida pasada. Sin embargo, la actitud de David hacia las mujeres resultaba también tremendamente problemática. En una ocasión incluso llegó a golpear a una. Sin embargo, a pesar de sus problemas con las drogas y con las mujeres, a David le esperaba un futuro brillante dentro de la cienciología. David exhibía una pasión y una capacidad de concentración impresionante. Era duro, incansable y doctrinario, y por eso, pese a su juventud, Hubbard lo ascendió como jefe de acción, la persona responsable de asegurarse de que las directrices de Hubbard se aplicaran de manera estricta e inflexible. Dirigiría misiones en todo el mundo para realizar operaciones que las organizaciones locales eran incapaces de llevar a cabo, al menos no a la entera satisfacción de Hubbard. Bueno, voy a regresar con Hubbard. Ahorita que ya les presenté a David, voy a regresar con Hubbard. Sas. Hubbard se instaló brevemente en Newport Beach, California, en un apartamento de una habitación con una pequeña cocina. En el apartamento de al lado estaban Pat y Annie Broker, sus 2 colaboradores más estrechos. Pat era un apuesto ex guitarrista de rock, adoptó con entusiasmo el papel de agente encubierto, realizando gestiones secretas para Hubbard y haciendo todo lo posible por mantener oculta su localización, porque, repito, los estaba persiguiendo el FBI, la Interpol, la KGB, todos. Su esposa era Annie. Hubbard se había acostumbrado a recibir envíos regulares de dinero, pero después de que se diera la fuga, toda la estructura de la iglesia se reorganizó, haciendo que aquellas transferencias ilegales resultaran más difíciles de enmascarar. David, al ser el jefe de acción, ordenó que cada semana se le transfiriera $1 millón al fundador, pero ahora eso tenía que hacerse de forma técnicamente legal, y una manera de hacer eso era que hacían empresas fantasmas supuestamente de cine y le compraban a Hubbard un guión por $100,000 al día. What? Es correcto. Oigan, ¿no nos quieren comprar un guión a nosotros? $50,000, se los dejamos a mitad de precio. 25. Bueno, 25. Bueno, mientras tanto, David consolidó su posición en la iglesia como el canal de comunicación esencial con el fundador, por lo cual fue ascendido a jefe de operaciones de proyectos especiales, un puesto misterioso del que solamente respondía ante Pat Broker. David tenía entonces 23 años y ya era el tercero al mando de absolutamente toda la cienciología. Broker era una década mayor que él. En su cualidad de guardianes, eran ellos quienes determinaban qué información llegaba a Hubbard, o sea, lo que le convenía a ellos, empezaban a tomar el control. Miscavige y Broker se comunicaban a través de sus buscapersonas. A cualquier hora de la noche, el chofer de Miscavige podía llevarle a una de las cabinas telefónicas previamente designadas entre Los Ángeles y el condado de Riverside, para esperar allí una llamada en la que le revelarían el punto de encuentro. Estos dos se juntaban y se ponían a echar la cerveza. Esas eran sus organizaciones secretas. ¿Está chido? Gail Irwin, una ciencióloga de alto rango que era la 4ª persona al mando de toda la cienciología después de David y Pat, empezó a preguntarse qué estaba ocurriendo. Los comunicados de Hubbard se habían vuelto cada vez más paranoides y su única línea de comunicación con el mundo exterior era a través de 2 jóvenes estúpidamente ambiciosos. Gail Irwin dice que ella se enfrentó a David y que éste la golpeó y la tiró al suelo con una tacleada, así que se dispuso a denunciarlo con Pat, por lo cual agendó una reunión. Condujo a una cabina telefónica previamente designada, situada delante de un restaurante de la cadena Denny's en San Bernardino, que solo se utilizaba para emergencias. Mientras aguardaban la llamada, una camioneta Dodge de color negro interrumpió a toda velocidad en el aparcamiento. Güey. Soy un pendejo, ¿por qué utilizo estas palabras? En el estacionamiento. Y se paró en seco entre el coche de esta Gail y la cabina telefónica. Las puertas de la furgoneta se abrieron de golpe y de su interior salieron media docena de hombres, entre ellos David. Irwin cuenta que David utilizó una llave de neumáticos para golpear el teléfono de la cabina, aunque sin demasiado éxito,
Finalmente arrancó el cable del receptor de un tirón. Luego, David le ordenó a Irwin que entrara a la camioneta y ella obedeció dócilmente. Con esta acción consumó el golpe de mano. David y Broker asumían ahora plena y desafiante control de la cienciología. El fundador quedó completamente aislado, enjaulado por su notoriedad y paranoia. Es como Apple, güey. ¿Por qué, güey? Pues, ¿no viste que sacaron a Steve Jobs? Ah, sí, cierto. Pues aquí lo sacaron de la jugada sin que él supiera, ni se enterara de nada. Según él daba órdenes, pero ellos le decían lo que... Así, Simón, carnal, Simón. Sí, le decían, sí, se cumplió, cómo no. Y él ya. muy feliz. Ajá. Sin embargo, había un último obstáculo que Miscavige tenía que eliminar. Y esa era la exesposa de Hubbard. En 1979, como consecuencia de la Operación Blancanieves, Mary Sue había sido acusada y condenada por conspiración junto con otros 10 ejecutivos de la cienciología y sentenciada a 5 años de cárcel. Ella le planteaba un dilema a la iglesia, especialmente su marido, porque pues obviamente no quería verse implicado Hubbard. Hubbard dictaba frecuentes cartas indicándole lo que tenía que decirle a los fiscales. Dichas cartas eran leídas y después quemadas. Un equipo de mensajeros pasó varias semanas revisando todas las órdenes y correspondencias relacionadas con la Operación Blancanieves, y siempre borraban el nombre de Hubbard, implicando completamente y solamente a Mary Sue. Mary Sue todavía suscitaba la lealtad y el afecto de muchos cienciólogos que la veían como un mártir. Además, se negaba a divorciarse de Hubbard o a dimitir del puesto como jefa de la oficina del guardián. El extenso aparato de inteligencia que ella había construido todavía operaba en secreto, siempre a puerta cerrada. La organización de mensajeros del Comodoro y la oficina del guardián eran brazos paralelos. La organización del mensajero del Comodoro era de lo que estaba encargado Pat, ¿ok? Eran brazos paralelos, y a veces rivales, de sus respectivos fundadores, y a menudo pues estaban rompiendo la madre. Así que David se fue por la simple, le ofreció varo para que ella dejara el puesto. Ella lo aceptó. Mary Sue perdió su última apelación y en enero de 1983 empezó a cumplir su condena de 5 años en la cárcel Lexington. Hubbard jamás fue a ver la prisión ni tampoco respondió a sus cartas. Mary Sue fue puesta a libertad después de cumplir 1 año, nunca más volvería a ver a su marido. Así, David y Pat tenían casi camino libre para hacerse con el control total de la cienciología. Bueno, pero es que también si iba a verla, lo atrapaban a él, ¿no? Pues no, porque no había estado implicado al final. O sea, al final supieron moverle. Ah, bueno. Durante años, la salud era cada vez más precaria en Hubbard. Fue un secreto conocido tan solo por unos pocos en los niveles superiores de la iglesia. Solo podían verlo algunos de sus seguidores más cercanos, o sea, solamente lo podía ver Annie, Pat y David. Él no había designado claramente a ningún sucesor, ni tampoco se hablaba abiertamente de ello. El 16 de enero de 1986, 16 de enero. Qué día culero. Hubbard sufrió una grave apoplejía en el rancho de Creston. Comprendió que eran sus últimos días y mandó a llamar a Ray Mitroff, uno de los cienciólogos más veteranos, para que le ayudara a poner en orden sus asuntos y le administrara una asistencia mortuoria. No quiso ver a ninguno de los miembros de su familia. De hecho, uno de sus últimos actos fue firmar un testamento reduciendo su herencia, con la excepción de una provisión para Mary Zucker, quien recibiría $1 millón, que quizá formaron parte del acuerdo que le había impedido a declarar contra él. Hubbard también promulgó la Orden Flag 3879, la Organización del Mar y el Futuro, en la que se ascendía a sí mismo al grado de almirante y eliminaba el grado de comodoro, que era el grado que ostentaba él en el barco. Asimismo, instituyó un nuevo rango, el de oficial leal, en honor a los fieles miembros de la Confederación Galáctica que habían encarcelado al tiránico jefe supremo Zeno. Hubbard designó solo a 2 personas para ostentar ese nivel, Pat y Annie Broker. Estos constituían una atractiva pareja, sus más cercanos consejeros, y él estaba transmitiéndoles claramente el cetro, algo que molestó muchísimo a David porque lo estaban sacando de la jugada. En la tarde del 24 de enero de 1986, Hubbard murió. Nadie había visto a Hubbard en más de 6 años, güey. Llevaba 6 años encerrado completamente gracias a estos 3 güeyes. Ok. Y esos güeyes sí lo veían, ¿no? Sí, pues esos güeyes eran su única comunicación con el mundo exterior. Había otro problema que se tenía que abordar con rapidez: cómo explicar la muerte de Hubbard a los cienciólogos. Broker y David propusieron un plan. Hubbard no había muerto, sino que había abandonado su cuerpo de forma voluntaria para pasar al nivel superior de existencia. Aquel domingo las cenizas de Hubbard se esparcieron en el Pacífico. Al día siguiente, más de 2000 cienciólogos se reunieron en el Teatro Hollywood Palladium para asistir a un importante anuncio. Hasta entonces la noticia se había mantenido en secreto. David subió al escenario, tenía 25 años e iba vestido con su uniforme de doble botonadura de la Organización del Mar, una corbata negra y un cordón dorado en el hombro derecho. Para la mayoría de los cienciólogos, aquel era el primer contacto con el hombre que dominaría su religión en las décadas posteriores a la muerte del fundador. Pero antes tendría que dar una especie de golpe de estado. Pero eso se los contaré en el próximo episodio.
A la madre, o sea que este güey no es el que... ¿No es el papa de la cienciología ahorita? Creo que no. Todavía no termino de leer. Discúlpenme. Ok, pero pues por eso va a haber otro episodio. Por eso va a haber otro episodio. Digo, todavía me falta investigar bastante. Y la verdad es que les recomiendo muchísimo que investiguen ustedes este tema, porque he tenido que dejar muchas cosas de lado, que son muy muy interesantes, como demandas multimillonarias en las cuales la cienciología perdió aproximadamente unos 70 millones de dólares, porque los demandaron porque no les dieron superpoderes a 2 personas. Neta, güey. Los demandaron porque no les dieron 2 millones de superpoderes a estas 2 personas. Y por ejemplo, también ha habido muchísimos casos de censura en donde acosan a los periodistas que hablan sobre ellos. Digo, eso fue en los años 80. Los acosan hasta romperlos y hacer que se suiciden. O sea, cosas así ha hecho la cienciología con tal de sobrevivir. Entonces por eso les digo, ustedes investiguen sobre el tema si quieren saber mucho, mucho, mucho más. Digo, aquí es lo básico y nos reímos un rato porque hicimos pendejadas. Sí. La verdad. Muy bien, Agui. ¿Tienes algo más que agregar? Que voy a empezar a buscar a los aliens abajo de la Tierra, güey. Yo también. Pues de hecho hay una teoría, ¿no? Que la Tierra es hueca y adentro no existe como el core, ¿cómo se llama? El núcleo. Y ahí están los nazis montando dinosaurios. Sería bien verga que eso existiera. Pues muy bien, amigos, sin nada más que añadir, síganos en nuestras redes sociales. En todos lados nos pueden encontrar como Historia Oculta Podcast. Ya sea en TikTok o en Instagram, que es lo que usamos. Si nos quieren seguir en Twitter, la neta es que no lo usamos, pero pues estaría chido tener un seguidor allá. Uno más. Así ya serían como 3, ¿no? Es correcto. Muy bien, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Los quiero mucho. Besos en el queso. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.